¿Cómo me encontraste? Esto es una pesadilla, diría Serafal, quien a esta le había invadido el terror al ver a su verdugo. Debo admitir y aceptar que no fue fácil encontrarte, pero cuando recibí la noticia que un nuevo androide había aparecido supe al instante que tenías algo que ver con esto. Si encontraba a Darkseid daría contigo, y mira dónde nos llevó el destino, diría Perseo. ¿Qué quieres de mí? Solo dilo y lo haré posible, diría Serafal. ¿No es obvio? Quiero tu alma, dime Serafal, ¿qué planeaban hacer conmigo tu hermana y tú? ¿Usarme a su antojo como a un títere? ¿Solo para qué? ¿Para gobernar los mundos con mi poder y luego qué, desecharme como chatarra? Diría Perseo, quien empezaba a desprender un instinto asesino. Sin embargo, Serafal se encontraba demasiado asustada como para digerirle la palabra a Perseo, además ni siquiera era capaz de mirarlo a los ojos. No dirás nada. Déjame refrescarte la memoria, hace muchas décadas acabé con tu hermana Sangre Fría y dime qué fue lo que hiciste. Sí, tu silencio lo dice todo, huiste como un cobarde y dejaste a tu hermana morir, eso sí que es despiadado y de cobardes, ni siquiera fuiste capaz de buscar venganza, me decepcionas, pero esta conversión está llegando a su fin, ¿no estás de acuerdo? Diría Perseo. ¿Qué estás tratando de decir? Diría Serafal, quien está comenzando a retroceder por instinto. Creo que sabes perfectamente lo que viene a continuación, no hay dónde escapar o esconderse, diría Perseo. Espera, puedo hacer cualquier cosa que me pidas, puedo mejorar tu ADN, volverte un ser invencible, cualquier cosa, pero no acabes conmigo, diría Serafal. ¿Invencible? Lo soy, acabé con el nuevo androide, no era más que solo un insecto, pero ¿dónde estábamos? Diría Perseo, y los ojos de comenzarían a brillar mientras desprendía un instinto asesino. Mientras tanto, en otra parte del planeta, en el legendario enfrentamiento entre Kakaroto el semiángel y la diosa Freya. Freya, asombrada ante la velocidad de Kakaroto a gran velocidad, se daría la vuelta mientras retrocedía muchos metros para colocarse en guardia. ¿Qué ocurre conmigo? Me siento totalmente diferente, como si fuera alguien diferente, no me siento yo mismo, tengo esa sensación de que nada me importa, que no me importaría si este mundo y los demás estuvieran en caos, pero también puedo sentir una sensación mucho más fuerte que no sé si seré capaz de controlar, y son estas ganas de aniquilar a cualquiera que se cruce en mi camino, esta sed de sangre que puedo sentir es inmensa y necesito saciarla, o de lo contrario destruiré todo a mi paso, se diría Kakaroto mientras miraba sus manos. ¿Qué sucede con Kakaroto? Parece alguien diferente, además de que puedo sentir un instinto asesino parecido al decir, Kakaroto ha accedido al poder de un ángel, esto es realmente malo, he visto de lo que es capaz un ángel cuando pierde el control, se vuelven imparables e invencibles, en el pasado ya ha ocurrido con Tyr, todos los dioses unimos fuerzas para detener a Tyr, es cierto que el poder de Kakaroto apenas va en crecimiento, pero aún así puede llegar a ser capaz de acabar conmigo, he cometido el error más grande de toda mi vida, y es haberlo tratado como a un cristal, debí haber acabado con él, pero no lo hice, porque no es un mal sujeto y porque es hijo de Siris, pero ahora es alguien diferente, se está dejando llevar por su bestia interior, ahora es el yo, se diría Freya. Parece ser que Perseo ha derrotado a tu querido amigo, Darkseid ha sido derrotado y parece que me lo ha dejado a mí para darle el golpe final, o al menos eso es lo que pretende Perseo, pero no es así como funcionan las cosas, lo haré sufrir hasta su último aliento, no perdonaré a nadie que haya estado involucrado en la muerte de mi hijo, eso va para ti también, voy a destrozarte querida Freya, espero estés preparada, diría Kakaroto, quien tenía esa expresión neutral, sin embargo su instinto asesino decía otra cosa. Esta es la primera vez que desaté todo mi máximo poder, para acabar con Kakaroto antes que él lo haga conmigo, debo pelear con todo lo que tengo si deseo salir con vida de este planeta, sin embargo Kakaroto tiene razón, ese tal Perseo fue capaz de vencer a Darkseid, parece que conocía su debilidad, eres patético Darkseid, ciertamente esperaba más de ti, pero ahora tengo un problema más grande del que debo preocuparme, se diría Freya, y esta se preparaba para atacar con todo el arsenal que tenía. Entonces dime Freya, ¿qué tanto esperas? Estoy justo aquí, listo para pelear, vamos, adelante, te estoy esperando, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, veo que pides a gritos que acabe contigo, entonces cumpliré tu deseo, diría Freya mientras tenía una sonrisa confiada.
Admitir menciono que eres una de las creaciones de su madre, significa que no me decepcionarás, diría Kakaroto. Veo que intenta provocarme, pero no le daré el gusto. Las emociones son una debilidad en una pelea, es una característica que poseen los ángeles, no tienen emociones. En este momento Kakaroto no es capaz de sentir alguna emoción, por lo cual tiene control total, pero no será fácil. Se trata de Kakaroto, un Saiyajin que posee la sangre de Siris, la sangre de un dios demonio puro y la de un ángel, se diría Freya. Parece que ella no piensa atacar, supongo que tendré que hacer el primer movimiento, se diría Kakaroto, y este se preparaba para atacar. Puedo sentir sus intenciones, está listo, se diría Freya. Kakaroto de un momento a otro se había colocado frente a Freya con su increíble velocidad con una poderosa y veloz patada. Sin embargo Freya reaccionaría demasiado rápido, por lo tanto esquivaría la patada de Kakaroto, moviéndose a un lado, y haría un contraataque con su poderosa lanza. Kakaroto vería a través de Freya, por lo tanto esquivaría con facilidad la lanza de Freya mientras se colocaba de brazos cruzados. Sí, es más veloz que antes, no sé qué tanto su velocidad habrá mejorado, debo tener precaución, se diría Freya. Sin embargo Kakaroto nuevamente se lanzaría al ataque con un veloz puñetazo, que superaba con creces la barrera del tiempo. Freya a duras apenas lograría esquivar el puñetazo de Kakaroto, y esta de inmediato usaría su lanza para protegerse del siguiente puñetazo de Kakaroto. Kakaroto había impactado su puño en el ástil de la lanza, lo que de inmediato provocaría un potente tornado que haría mandar por los aires todos los escombros. La fuerza del puñetazo habían hecho retroceder varios metros a Freya, quien se sorprendería de la fuerza bruta de Kakaroto, debido a que también había incrementado. ¿Qué es lo que pasa? Está claro que no te lo tomas en serio, demuestra que alguna vez fuiste la guardiana de la madre creadora, sé que puedes dar más que esto, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, tú lo pediste, exclamaría Freya, y está haciendo uso de toda su velocidad. Ya se encontraba frente a Kakaroto, lista para atravesarle el pecho con su lanza. Pero era evidente que Kakaroto, con la velocidad de un ángel, esquivaría con gran facilidad la lanza de Freya, y de inmediato lanzaría una potente patada. Freya no sería capaz de esquivar, por lo tanto recibiría de lleno la patada en toda la cara, al punto que a máxima velocidad impactaría contra una montaña, destruyéndola solo en cuestión de segundos, hasta retumbar todo el campo de batalla. Pero Kakaroto no se detendría, y de inmediato lanzaría un poderoso Kamehameha con el poder necesario como para acabar con Freya. El ataque a la velocidad del sonido haría contacto con los escombros donde se encontraba Freya enterrada, y de manera instantánea se daría una apocalíptica explosión, que solo en cuestión de segundos pulverizaría todo lo que se encontraba a un radio de 1 kilómetro, hasta dejar solo destrucción y caos. Donde se encontraba Kakaroto de pie, se había levantado una cortina de humo, debido a que no se movió de su lugar, y también había sido afectado por la bestial explosión. El humo se dispersaría de inmediato por una ráfaga de viento, Kakaroto se dejaría ver, y no mostraba ni un solo rasguño, lo que significaba que su cuerpo era tan resistente como para soportar una explosión con su mismo poder. El planeta era un caos, ríos de lavas por todos lados, después de todo los volcanes habían hecho erupción, relámpagos y truenos se daban por toda aquella zona de batalla, ya no parecía un planeta, sino que el mismísimo infierno. Donde se encontraba Freya se daría una ráfaga de viento, entre todos los escombros saldría Freya con heridas en su cuerpo, el ki que desprendía era sumamente fenomenal, y por no hablar del instinto asesino que desprendía, al final Kakaroto la había hecho enfurecer. Me sorprende que aún sigas respirando, ese ataque era lo suficientemente poderoso como para pulverizarte, estás llena de sorpresas Freya, diría Kakaroto. ¿Qué rayos hizo Kakaroto? Él no es Kakaroto, parece un ser despiadado que no le importa nada, él trató de acabar conmigo, realmente me lanzó un ataque para mandarme al otro mundo, él lo hubiera conseguido si no fuera por la barrera que creé, para protegerme, pero aún así recibí daños, ahora lo tengo claro, este tipo no es el Kakaroto que yo conozco, es su bestia interior, por lo tanto debo exterminarlo, es él o yo, se diría Freya, y se recuperaría de sus heridas y quemaduras. Pero entonces Kakaroto ya se encontraba frente a Freya con un puñetazo con la fuerza necesaria para romper huesos. Freya bloquearía el puñetazo de Kakaroto con el ástil de su lanza, sin embargo la fuerza ejercida la haría retroceder muchos metros.
Pero entonces Kakaroto con su escalofriante velocidad se posicionaría frente a Freya, donde de inmediato comenzaría a lanzar una lluvia de puñetazos y patadas. Freya de inmediato con el astil de su lanza comenzaría a bloquear todos los golpes de Kakaroto. Esta hacía uso de toda su potencia para poder soportar toda esa ráfaga de puñetazos y patadas. El planeta entero era sacudido ante la fuerza de los golpes que lanzaba Kakaroto, y al hacer impactos con el astil de lanza, se creaban múltiples ráfagas de viento que destruían todo a su alrededor hasta convertirse en tornados. A dicho planeta no le quedaban más que simples 3 minutos para que finalmente sucumbe ante la destrucción total. Kakaroto seguía lanzando puñetazos con todas sus fuerzas y a una velocidad la cual Freya no era capaz de ver sus veloces movimientos. Rayos, estoy en aprietos, no sé cuánto tiempo podrá resistir mi lanza toda esta lluvia de golpes, además de que poco a poco el cráter en mis pies se vuelve más grande debido a la fuerza de Kakaroto, pero debo resistir, se diría Freya, quien esta contenía toda esa lluvia de puñetazos y patadas que lanzaba Kakaroto brutalmente. Debo admitir que su lanza es muy resistente, sin embargo Freya no podrá soportar durante más tiempo, se diría Kakaroto, quien seguía lanzando ráfagas de puñetazos y patadas. Pero entonces Freya con toda su máxima velocidad lograría salir de toda esa lluvia de golpes mientras retrocedía para tomar distancia. Lo que Freya no esperaba es que Kakaroto se encontraba arriba de esta y la golpearía con una fuerza infernal y a una velocidad apocalíptica. Freya recibiría el golpe de mazo en toda la cara al punto que esta a máxima velocidad sería impactada contra el suelo, donde de inmediato se formaría un gigantesco cráter y se levantaría una escandalosa cortina de polvo. Kakaroto se encontraba levitando y desde lo alto arrojaría una poderosa ráfaga de ki que iba directo hacia el lugar donde se encuentra la diosa. El ataque de ki de inmediato haría contacto con los escombros donde se encontraba Freya y de manera infernal se daría una potente explosión que evaporaría todo a su paso hasta levantar una cortina de humo. Sin embargo Freya había esquivado el ataque de ki de Kakaroto y esta con su velocidad desgarradora ya se encontraba detrás de Kakaroto con su poderosa lanza listo para atravesarlo. Pero Kakaroto lo venía a venir, por lo tanto esquivaría la lanza de Freya y de manera consecutiva lanzaría un puñetazo directo y certero. Freya a duras penas lograría esquivar el puñetazo de Kakaroto y estaría un contraataque con su lanza de manera rápida y precisa. Kakaroto esquivaría la lanza moviéndose a un lado mientras soltaría una sonrisa confiada debido a que era muy superior en velocidad. Pero Freya con todo su arsenal comenzaría a atacar a Kakaroto con su lanza a grandes velocidades al punto que se formaban ráfagas de viento. Kakaroto comenzaba a esquivar todos los ataques de lanza a gran velocidad, no solo era veloz, sino que sus reflejos también se encuentran en un nuevo nivel. Freya no paraba de atacar a Kakaroto con su lanza a grandes velocidades, esta apuntaba a los puntos vitales del cuerpo de su oponente, sin embargo no era capaz de acertar debido a que su oponente era extremadamente veloz. Pero entonces, Freya se sorprendería al ver que Kakaroto cerraría los ojos y aún así era capaz de esquivar todos los ataques de lanza. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar con los ojos cerrados? Eso solo debe significar una cosa: Kakaroto también es capaz de usar la doctrina egoísta en su estado actual, lo que lo vuelve mucho más veloz, se diría Freya, quien no dejaba de atacar a Kakaroto con su lanza. De acuerdo, esta batalla ha perdido el gusto, Freya sin duda es una diosa muy poderosa, la realidad es que es la diosa más fuerte que he enfrentado, honraré esta batalla poniéndole fin de una vez, se diría Kakaroto, y al abrir los ojos expulsaría una gran cantidad de ki al punto que una potente ráfaga de viento se formaría. La bestial ráfaga de viento haría retroceder muchos metros a Freya al punto que no entendía lo que estaba pasando. Al levantar la mirada notaría que Kakaroto no se encontraba por ningún lado, sin embargo en ese momento sentiría un poderoso ki detrás, no había duda alguna que se trataba de Kakaroto. Admito que fue divertido, pero yo soy invencible, esta vez voy a saciar mi sed de sangre como corresponde. ¿No te has preguntado dónde se encuentra tu querida lanza?, diría Kakaroto mientras soltaría una risa malvada. Freya sentiría un escalofrío al escuchar las declaraciones de Kakaroto y al bajar la mirada notaría que su lanza ya no se encontraba en sus manos. La pelea llegó a su fin, el siguiente será Darkseid, sufrirá las consecuencias de mi furia, diría Kakaroto. Antes que Freya pudiera siquiera formar una oración, sentiría que su propia lanza la había perforado, por lo cual de inmediato escupiría sangre.
Tu destino fue inevitable, te lo advertí. Todo aquel que haya estado involucrado en la muerte de mi hijo sentirá mi furia, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Freya sentía que su alma abandonaba su cuerpo, le había invadido a todo su cuerpo un terrible frío, esta finalmente caería en todos los escombros, mientras se preguntaba si esto era su fin y de cómo fue capaz de perder después de haber sido la guardiana de la madre creadora. Esto no es nada de lo que tengo planeado para Darkseid, sin embargo la sed de sangre aún no se detiene, quiero más, es una sensación increíble, el sentimiento es cada vez más fuerte, diría Kakaroto quien tenía una sonrisa despiadada. Sin embargo, en ese momento el cuerpo de Kakaroto haría colapso, perdería su transformación y sentía un dolor insoportable por todo el cuerpo, algunos de sus huesos habían sido fracturados al igual que sus músculos habían sido desgarrados, eran las consecuencias de usar el poder de un ángel, Kakaroto sentía como si miles de planetas lo aplastaban. Sin embargo comenzaba a recuperarse poco a poco, debido a su sangre de demonio y de ángel, el dolor había parado y la sed de sangre que sentía se había esfumado por completo. Pero entonces Kakaroto recordaría lo que había hecho, al levantar la mirada notaría que Freya se encontraba en estado crítico y al borde de la muerte. ¿Qué rayos he hecho? No pude ser capaz de controlar mi propio poder, Tyr me lo advirtió, no debía haber perdido la razón, pero no hay tiempo para lamentos, debo salvarla, se diría Kakaroto. Mientras tanto en otra parte del planeta, en el lugar donde se encontraba Perseo. De acuerdo, todo terminó, Serafal una de mis creadoras recibió lo que se merece, sé que cometieron atrocidades ella y su hermana para conseguir los ADN de los seres más poderosos, pero ahora ya no importa, he dejado de sentir el ki de esa tal Freya, lo mejor será regresar, se diría Perseo. Regresando al lugar de los acontecimientos, donde se encuentra la zona de batalla, donde se dio la pelea entre Freya y Kakaroto. Kakaroto se encontraba de rodillas con los ojos cerrados, mientras le daba una gran cantidad de ki a Freya para que se recuperara de la brutal herida en su pecho. En ese momento Perseo haría su aparición de un resplandor y quien se sorprendería ante lo que presenciaba, después de todo nunca se esperó ver tal resultado. Kakaroto seguía dándole de su ki a la diosa Freya, al final empezaba a surgir efecto debido a que Freya poco a poco se iba recuperando. Veo que tienes todo bajo control, diría Perseo. Kakaroto abriría los ojos debido a que había sanado por completo a la diosa Freya, notando que ahora ya se encontraba totalmente bien. No obstante, en ese justo momento Freya de inmediato se colocaría en guardia, debido a que tenía la sensación de que aún se encontraba peleando contra Kakaroto. La pelea ya terminó Freya, no tienes por qué ponerte a la defensiva, pero no te culpo, después de todo fui yo quien te hice daño, diría Kakaroto. Freya volvería en sí, notaría que la herida en su pecho había desaparecido, todo indicaba que Kakaroto le había salvado la vida. Kakaroto, ¿qué rayos sucedió aquí? Diría Perseo. Deje que mi bestia interior tomará el control de mi cuerpo, en medio de la pelea perdí la razón y dejé que mis instintos actuaran, mi intención nunca fue acabar con Freya, lo lamento Freya, diría Kakaroto. Vaya, realmente estoy bien, Kakaroto en verdad salvó mi vida, parece que tiene razón, ya no puedo sentir ese instinto asesino y esa sed de sangre, parece que ha vuelto a sus sentidos, pero maldita sea, ahora estoy en deuda con él, nunca he estado antes en esta posición, qué humillante, se diría Freya. Veo que manejaste la situación Kakaroto, parece que ambos lo hicimos, diría Perseo. Eso veo, parece que te fue bien en tu pelea con Darkseid, diría Kakaroto. ¿Acaso dudaste de mí? Esa sabandija no era un reto, diría Perseo. Oye tú, ni creas que te daré las gracias por haberme salvado, simplemente bajé la guardia en nuestra pelea, pero déjame decirte que te debo una, para estar a manos te dejaré hacer lo que quieras con el gusano de Darkseid, considera esto como mi paga, ahora estamos a mano, ¿lo entiendes? Diría Freya. Nunca espera las gracias, después de todo fui yo el culpable de haber perdido la razón, diría Kakaroto. Lo que Kakaroto quiere decir es que están a mano, solo mira a tu derecha Kakaroto, el insecto de Darkseid está acabado, diría Perseo. Bien, estamos a manos Kakaroto, haz lo que quieras con Darkseid, ahora debo salir de este planeta, está por explotar, le queda un minuto, diría Freya. Parece que te irás sin Serafal, diría Perseo.
Ya no es asunto mío, después de todo es solo una simple plebeya, pero veo que ya te encargaste de ella. Por cierto, Kakaroto, puede que estemos a mano, pero voy a tener mi revancha y la victoria será mía, fueron las exclamaciones de Freya, y esta desaparecería de un resplandor con el uso de su magia, y su ki desaparecería de la galaxia. Ciertamente tiene un corazón muy frío, pero le gustas, diría Perseo. No es el caso, simplemente es el hecho que soy hijo de la diosa Siris, ella la conoce, después de todo mi madre es hija de la madre creadora, diría Kakaroto. No cabe duda que tienes una gran familia, diría Perseo. No obstante, en ese momento Kakaroto a un espejo, este no entendía nada de lo que estaba pasando.